Muy buenos días, amigos seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Para el día de hoy nos han solicitado una entrevista con el doctor Hernán Andrés Ramírez Ríos, quien es el agente interventor de la EPM para Santa Marta, que hasta ayer estuvieron en funciones para la intervenida SMART. Hoy, atendiendo la solicitud de su equipo, nos hemos preparado para entrevistarlo, y aun cuando por ciertas circunstancias que conocemos no se presentó, la entrevista la hacemos, y si no está de cuerpo presente, está de pixel visual. Así que esta entrevista, que se preparó profesionalmente para hacerla a una importante persona, y es importante porque tiene el conocimiento de un tema sensible como es la solución total del agua para la ciudad de Santa Marta, vamos a hacerle las preguntas. Esperemos que tengamos la oportunidad de conocer la respuesta. Comencemos. Santa Marta tiene un antecedente en el tema del agua, y es que ha tenido diferentes empresas, tanto del orden público como mixta y privada. Si recordamos, Empomarta fue la primera empresa encargada del agua. El acueducto que conocemos es Mamatoco. La infraestructura que todavía sigue funcionando viene de esa época, de la época de Empomarta. Muchos de los jóvenes que hoy nos ven no tienen idea que existió una empresa llamada Empomarta. ¿Dónde quedaba? La sede quedaba en la Quinta con 16. Ahí donde ustedes ven que queda el edificio Catedral Plaza. Bueno, ahí en ese sitio era la sede de Empomarta. Eso se vendió, hubo una licitación, construyeron un particular edificio, pero Empomarta no solamente desapareció de ese sitio, sino como ente jurídico. Y cuando desaparece Empomarta, entra un operador con unos porcentajes de acciones que en su momento parecía que era la solución a la creciente Santa Marta. Metroagua llegó en la época en que se comenzaron a privatizar una cantidad de cosas en Colombia, puerto, seguro social. Bueno, la empresa de agua también fue privatizada, y con la ley de Gaviria, el gobierno nacional o las entidades públicas o los entes territoriales podían tener hasta el 49% para que por iniciativa de un privado el 51%, o sea, la mayoría más uno de las acciones estuviera en manos de un privado. Y así comenzó el proceso de privatización en Colombia, y Metroagua fue la que reemplazó a esa empresa pública como era Empomarta. Durante varios gobiernos estuvo Metroagua haciendo unos trabajos, unas adecuaciones, darle mantenimiento, algún tipo de inversión, pero se fue rezagando poco a poco con el tiempo, y lo que inicialmente comenzó funcionando muy bien o respondiendo a unas necesidades, terminó sumándose a la dejadez administrativa que no solamente tiene el tema del agua en el distrito, sino en otros sectores. Pero se fue quedando hasta que surgió un político que ofreció cambiarle la cara a la administración pública, a la administración distrital. Carlos Caicedo Omar, esa fue su promesa de campaña, y entre sus promesas fue arreglar el problema del agua. En ese momento su discurso, aun cuando posteriormente dijo que a él no le pidió agua, por supuesto que se centró en cambiar todas las concesiones habidas y por haber o similares sobre servicios públicos. Ahí fue donde se buscó dar por terminado unilateralmente el contrato con Metroagua, y trajo una empresa de reconocimiento mundial como Veolia. Veolia tiene la peor carta de presentación en la recordación de los samarios, porque estuvo escasamente 2 años, fue contratada por 1 año y se le prorrogó a un segundo año, y ese segundo año no permitieron que se hicieran inversiones en grande, sino solamente atender los problemas del día a día, sin proyectar en grande. Ellos esperaban una concesión mucho más larga, y eso era lo que queríamos, pero no. Después que llega Veolia por 1 año con prórroga de otro año, el entonces fundador presidente Carlos Caicedo de Fuerza Ciudadana dio en su ingenio la creación de una empresa que en el papel era una empresa para apostarle. Todos nos entusiasmamos cuando vimos la proyección que nacía SMART, una empresa que nos pusieron de ejemplo, iba a ser en el Caribe lo que es en Antioquia Empresas Públicas Municipales EPM, una empresa
empresa con proyección internacional, donde no solamente atiende las necesidades básicas de su municipio Medellín, sino que exporta a otras partes del mundo su conocimiento, su tecnología, sus capacidades. Y no solamente a otras partes del mundo, también tiene presencia en otros municipios porque es sólida, ha crecido lo suficiente para poder estar dando soluciones en otros entes territoriales. Cuando nos dijeron que Smart iba a ser la EPM del Caribe, nos puso a soñar Caicedo. Desafortunadamente, en muy poco tiempo, en un corto tiempo, la Smart entró en una fase crítica de inviabilidad financiera y de problemas técnicos porque tal vez no se conocía el know-how del negocio del agua. Quedó llena de expectativas, pero con unas tristes realidades en el día a día. Asentó el suministro del agua en carro tanque, se asentó el negocio de la venta de motobombas porque todo el mundo que quería tener agua tenía que tener una motobomba, se asentó los negocios de pimpina, de repartidoras de agua, todas las características que no permiten tener una competencia como debe ser en una ciudad como Santa Marta que se apresta a cumplir 500 años. Fue tanto el descalabro, el desatino administrativo en el manejo de un buen proyecto en el papel como es Smart, que le correspondió inicialmente al gobierno de Iván Duque intervenirla para rescatarla. Pasó del gobierno de Duque al gobierno de Petro y mantuvo al día de hoy, 12 de enero de 2024, la intervención de la Smart. Esa Smart intervenida inicialmente tuvo una agente interventora, una persona que hizo una labor interesante, pero el reto, el desafío era tan grande que la cambiaron para darle el respaldo robusto de una empresa como EPM para la solución de este problema. Llega Gustavo Petro, llega un nuevo superintendente y se vencen los tiempos de la intervención por parte de la EPM. El gobierno nacional mantiene la intervención, pero cambia el agente interventor. Por eso, para nosotros era fundamental conocer de primera mano con el doctor Hernán Andrés Ramírez Ríos cómo podemos ver en forma integral la solución total del agua. Smart tiene competencias en el tema de acueducto, en el tema de alcantarillado, en el tema de aseo y en el tema de alumbrado público. En Barranquilla hay una AAA, aquí será una 4A en Santa Marta, una empresa poderosa, vigorosa. Cuando pasamos de tener más de 70.000 millones de pasivos a solamente tener 7.000 millones en este lapso de intervención en la EPM de Smart, uno dice, se acertó. Lo ideal es que Santa Marta mantenga su gobierno en estos temas y no se lo traslade a otras ciudades, porque tenemos que crecer. Pero ante la situación fue un acierto que EPM estuviera aquí. Pudimos en Opinión Caribe asistir a varias conversaciones, exposiciones del doctor Hernán Ramírez sobre la situación del agua, su balance, su diagnóstico, y que nos permitió ver en forma ordenada cómo podría ser un paso a paso para llegar al punto que nosotros queremos. Una ciudad hidratada, una ciudad cubierta satisfactoriamente del agua potable, del manejo de alcantarillado, del manejo del aseo y del manejo del alumbrado público. Y unos temas que lo tiene claro la EPM de Medellín es el gobierno corporativo. Hasta ahora llega el gobierno de Carlos Pinedo Cuello, no hemos hablado de la modificación de la composición de la Junta Directiva de Smart. Es urgente dentro de las prioridades para tener acceso a los recursos que la nación da para este tipo de empresas, que exista un gobierno corporativo, que no es un gobierno de bolsillo, que existe en su Junta Directiva la representación de los diferentes sectores empresariales, sectoriales de la ciudad para darle robustez e independencia a la Junta Directiva del gobierno de turno. Por eso es importante la existencia de un gobierno corporativo que no existe, desafortunadamente. Solamente tienen asiento funcionarios que son nombrados por el alcalde, con lo cual la Junta Directiva no tiene ningún tipo de independencia con el gobernante de turno. Queremos entrar en la fase de preguntas con el doctor Hernán Andrés Ramírez Ríos, que estamos dispuestos a escucharlo. Doctor Hernán Ramírez, la primera pregunta es: avances de proyecto en materia de acueducto y alcantarillado que presentó Smart durante la Delegación de Empresas Públicas de Medellín como agente interventor. ¿Cómo quedan esos proyectos y qué pasará con la empresa sin la asesoría técnica que hacía la EPM?
Siguiente pregunta, doctor Hernán Ramírez Ríos. El estado en que queda la estación de aguas residuales Ebar Norte, ¿es cierto que estamos a puertas de una emergencia sanitaria por el estado de este? En cualquier momento puede colapsar por el manifold. ¿Será que vamos a tener un problema serio con la Ebar Norte? Ya viene hace rato registrando unos equipos obsoletos y aquí sería una situación caótica. Al respecto, ¿cuál es la posición de la EPM, doctor Ramírez? Interesante respuesta. Y de ser así, ¿qué implicaciones tendría esos efectos de sacar la mano el manifold, el Ebar Norte para la ciudad de Santa Marta? Veo que no quiere profundizar sobre este tema y entendemos el silencio. Pero pasemos al tema del aseo. ¿Cómo queda el tema del relleno sanitario? Próximamente vence su vida útil. ¿Qué gestiones se adelantaron en ese sentido y a su criterio? ¿Cuál es su opinión sobre el tema de contenerización que ha sido muy cuestionado en la ciudad y que se pretende implementar en Medellín, su ciudad? A pesar de todas las denuncias en relación con ese contrato, vemos videos de concejales haciéndole un requerimiento fuerte sobre el proceso de contenerización y objeciones que pudieron haberse presentado en Santa Marta, pero aquí nadie se les ocurrió, pero en Medellín sí lo han dicho. Al respecto, ¿cuál es su posición, doctor Ramírez? Bueno, por lo menos sobre alumbrado público, espero que sí estemos de acuerdo. ¿Cómo queda el tema de alumbrado público? Toda vez que existe requerimientos por parte de la Contraloría Distrital sobre ese contrato, las tarifas y las inversiones de esos recursos que son impuestos que pagamos los samarios. Y a manera de consejo, doctor Ramírez, ¿cuáles son los retos más impresionantes que debe asumir este nuevo agente interventor? Que para algunos dicen que es amigo de Paca, para otros dicen que es amigo del superintendente. Perdone que lo interrumpa, es que inicia su labor con un lamentable suceso donde perdió la vida un trabajador y del cual tendrán que responder porque al parecer no se cumplieron con los protocolos de seguridad en el trabajo, siendo este un trabajo de alto riesgo por la exposición a gases, espacios confinados y mal estado de la estación Ebar Norte. Y el asunto es que usted entrega su intervención con un muerto en el último día. Al respecto. No estoy diciendo, solamente estoy preguntándole, doctor Hernán Ramírez. Ok, yo lo entiendo. Por último, y he sido insistente en este tema, que independiente que EPM haya llegado a la ciudad de Santa Marta como agente interventor, creo que son la empresa más idónea que se puede contratar en Colombia para sacar adelante como un positivo temprano por parte de la administración en el tema del agua. Empresas Públicas de Medellín tiene la robustez profesional de dar los pasos para muy rápido presentarle a la ciudad de Santa Marta un norte para salir adelante. Se podría adelantar una gestión ya no vía superservicios, sino entre la administración distrital de Carlos Pinedo Cuello y la dirección o presidencia de la EPM. Dejamos aquí las inquietudes planteadas. ¿Algo más que decir, doctor? Ok, dejamos así planteadas las inquietudes que muchos en Santa Marta tenemos al respecto del agua, de las soluciones y de las necesidades que con urgencia tiene que atender la administración de Carlos Pinedo Cuello. Esperemos que esta entrevista surta el efecto de buscar respuestas por parte de quienes tienen las soluciones, por parte de los que conocen del tema. Nosotros solamente trasladamos las inquietudes del día a día que nos hacen los habitantes de Santa Marta, que se presta en menos de año y medio a cumplir 500 años. Con ustedes estuvimos en la cámara Nicole Hernández, que viene recargada para el 2024, y Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Muchas gracias, doctor.